Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy vamos a empezar un grupo de estudios diferente. Vamos a empezar a estudiar todos los libros de la Biblia. O sea, esta semana, claro, vamos a empezar con el primer libro, que es Génesis, y vamos a tener una predicación sobre Génesis. Y la semana que viene veremos Éxodo. Y con esto no quiero decir que voy a hacer una predicación que cubre o que toca todos los temas que sale en un libro, una carta. Pero vamos a sacar un tema importante para ver el hilo que va tras toda la Biblia. Entonces ya, claro, empezando en Génesis, hoy vamos a ver comienzos. Y ya comienzos de varios tipos, pero vamos a ver el tema de comienzos. Entonces hoy, sin decir más, entonces vamos a empezar en Génesis 1:1. Y vamos a ver algunos textos para ver varios comienzos, como he dicho. Entonces aquí dice en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces tenemos que parar ahí, tenemos que empezar ahí y parar ahí, porque ahí vemos el comienzo más importante, igual, porque ya es el comienzo de todo lo que vemos. Y incluso la existencia de este mundo, del aire, del agua, de los animales y de los seres humanos. Y vemos la importancia de ver que en el principio creó Dios, empieza con Dios. Y el tema que Dios creó todo lo que vemos, empezando con nada. Y es un detalle muy importante que veremos ya más adelante en algunos vídeos de la apologética, que son las razones o la evidencia de creer, pero claro, en el mundo incluso la ciencia muestra que es imposible tener nada que crea algo. Entonces lo que vemos en el mundo, lo que experimentamos, no puede venir de nada sin ningún creador. Y hoy en día en la ciencia se ve que hubo un comienzo al universo. Hubo un momento cuando ya comenzó todo. Pero claro, para tener algo, tienes que tener un creador que lo hizo. Entonces nosotros vemos claramente que es Dios, como pone aquí, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después ya sigue y habla de toda la creación, cómo lo creó. Y al principio simplemente lo dice. Entonces eso lo hemos hablado en el pasado, el poder de la voz de Jesús. Porque como sabemos en Juan 1, el primer capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, entonces dice que Jesús creó todo lo que existe, y sin Él no fue creado nada de lo que se ve o lo que existe. Entonces Jesús es el que estaba aquí creando. Y ya vemos el poder de la voz de Dios, porque habla, y por ejemplo en el versículo 3, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y después de cada paso, de cada cosa que crea, dice que ya era bueno o buena. Entonces ya en el versículo 4 lo dice, en el versículo 10, en el versículo 12, en el versículo 18, el versículo 21.
Entonces, y el 25. Entonces, siempre dice que era bueno, era bueno, era bueno o buena. Entonces, a veces nosotros miramos el mundo como está ahora y decimos, pero no puede haber sido un creador porque mira cómo está el mundo. Pero es importante volver al principio y reconocer que en la creación todo fue bueno. Perfecto. Encima, en el versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Entonces ya no está solo más o menos. Entonces, hasta el último detalle. Y vemos el orden de Dios. Dios no es un Dios de desorden, pero a la vez nos dio a nosotros libertad para elegir. Entonces Él creó todo, incluso vemos en la creación en el capítulo 2 nos explica ya cómo creó al ser humano. Entonces ya con tanta intimidad nos creó. Y entonces vemos el orden de Dios y que todo fue bueno. Pero con esa libertad, como sabemos en el capítulo 3, los seres humanos, en concreto Adán y Eva, empiezan a escuchar una voz que no es la voz de Dios. Y que esa voz quiere destruir lo que hizo Dios con la perfección que ya hizo Dios. Y esa voz intenta engañar y engaña a Adán y Eva. Y ellos ya entonces hacen caso a su voz y no obedecen a Dios. Entonces ya empiezan a ir por su propio camino. Y entra el tema del pecado, de ir en contra de Dios, de buscar lo suyo, o mejor dicho, lo nuestro, lo mío en concreto. Eso es el pecado. Es ponerme a mí como el número uno, es vivir como egoísta y pensar que yo puedo ser el Dios de mi vida. O igual no lo decimos tan claro, igual es más pensar, mira, Dios quiere que yo esté contento, entonces, está bien si hago esto porque me hace feliz. Pero eso es seguir escuchando a esa voz que quiere destruir, romper y matar. E incluso llegamos al capítulo 4 y ya vemos el primer asesinato. Un hermano mata al otro por enfado, por ira, por estar celoso, por muchas emociones, pero claro, pensando en sí mismo. Ya vemos la rotura entre el ser humano y la relación con Dios. Y hay una división, una separación. Porque claro, antes de todo el encuentro con el enemigo y hablando del árbol, del fruto que no se debe comer, la fruta, perdón. Entonces, antes, Adán y Eva caminaban con Dios. Ya vivían en comunidad, vivían en comunión y en intimidad con Dios y también entre ellos. Pero ahora, con la entrada del pecado, entra en la escena la inseguridad en vez de la intimidad. Entonces ya todo el mundo está cada vez más
con más inseguridad, más pensando en sí mismo, con más miedo, más preocupación, que alguien me va a quitar lo que me hace feliz. Y buscar lo suyo. Entonces seguimos en la historia y llegamos a un momento en el capítulo 6 que dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo diseño de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente. Bueno, perdón, lo voy a leer otra vez. Entonces, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo diseño de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, vemos el estado del ser humano. Hoy en día vemos mucha maldad en el mundo. Pero incluso en medio de todo eso vemos que hay bien. Incluso en personas que hacen mucho mal, hay momentos de pensar en cosas buenas. Igual son momentos cortos. Pero aquí dice que ya solo pensaban y planeaban y diseñaban cosas malas. Entonces ya vemos egoísmo total. Entonces llegamos a ver después el diluvio, que Dios ya borra todo. Y algunas personas dicen, pero los pobres animales, ¿qué hicieron ellos? Entonces es una realidad que ellos ya llegan a formar parte de un mundo roto por nuestra culpa, por el pecado nuestro. Es como, por ejemplo, si yo me pongo borracho y monto en el coche y empiezo a conducir y tengo un accidente, claro, el conductor o la familia que estaba en el otro coche no tenía culpa. Igual incluso ellos pueden morir o estar ya dañados. Pueden pasar por cosas horribles por culpa mía. Entonces es lo mismo y Dios ya borra todo menos la familia de Noé, que ya le buscan, ya quieren agradar a Él. Y entonces ya empieza de nuevo. Pero con tiempo, el ser humano vuelve a mirarse a sí mismo en el espejo y decir, yo soy lo más importante. Yo debo tener un nombre igual a Dios. Yo ya voy a hacer algo que llama la atención a quién soy yo. Entonces ya empiezan a hablar de hacer una torre para llegar hasta el punto del cielo. Y dice en el capítulo 11, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces ya dicen, mira, nosotros nos vamos a levantar hasta el punto de Dios. Vamos a hacernos un nombre igual a Dios. Es curioso, es lo mismo que hizo el enemigo, que resultó en su caída. Pero eso llegaremos a verlo ya cuando llegamos a estudiar Isaías. Pero, entonces, otra vez vemos el corazón del ser humano. Entonces vemos cómo Dios comenzó el mundo perfecto. Y después el ser humano, nosotros comenzamos a ir por nuestros propios caminos, a desobedecer a Dios y pensar que nosotros podemos ser un Dios de nuestras vidas. Empezar a ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas.
Entonces, vemos muchos comienzos, pero a pesar del corazón del ser humano, a pesar de nuestros fallos, a pesar de lo que nosotros buscamos y elegimos, vemos como Dios también comienza a publicar y mostrar su gracia. Y otra vez, gracia es una palabra que usamos mucho, pero quiere decir lo que no se merece. Dios muestra esa gracia hacia nosotros. Entonces lo veremos a través de toda su palabra. Gracia. Y ahora en concreto lo vamos a ver en su relación con Abraham. Porque le dice a Abraham, le hace una promesa impresionante y humanamente imposible. Pero muestra que cuando Él promete una cosa, siempre cumple. Aunque igual no entendemos cómo lo va a hacer, Él es fiel y siempre cumplirá. Entonces vamos a ver en Génesis 15. Entonces vamos a leer todo este capítulo para ver esta promesa, este pacto que hace con Abraham. Y es importante ver que eso es un pacto con Israel. Bueno, primero con Abraham y con Israel, pero también dice que a través de esta gente de Israel, todo el mundo será bendecido. Entonces, y es así que en el futuro, como hemos visto que Jesús es judío y Él nació Dios en carne, Dios con nosotros, vino y dio su vida, derramó su sangre para nosotros, murió para pagar por nuestros pecados y después resucitó para mostrar su victoria sobre la muerte y el pecado. Ahora lo hace posible para unir los dos pueblos, los gentiles y los judíos, algo imposible en la mente en ese entonces. Pero a través de ese linaje ya bendice a todo el mundo, porque nos ofrece a nosotros, a tú y a mí y a todos, ofrece la salvación. Pero bueno, vamos a ver este pacto en concreto, un pacto a Abraham. Entonces, no es un pacto que hace contigo o conmigo, no es una promesa que te dice a ti o a mí, pero es un recuerdo que Él cumple. Entonces, cada promesa que ha hecho aquí, cumple y cumplirá si aún no está cumplida. Dice en el capítulo 15, versículo 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces ya, mira, tienes un regalo grandísimo. Y Abraham dice, respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también a Abraham, mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será, el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces hace una promesa ahí con Abraham. Entonces y nosotros sabemos la historia, cumple. Aunque Abraham y Sarai, entonces como no pasaba, entonces ellos pensaban en un plan cómo podían cumplir con esa promesa. Pero Dios cumple.
Entonces ya viene el hijo prometido para ellos. Pero es curioso porque Dios en ese entonces, que era imposible para Abraham tener hijos, dice, mira las estrellas, cuéntalas, si las puedes contar. Porque así será toda tu familia, todo tu linaje, todo tu pueblo. Y salió así. Pero sigue. Entonces dice, el versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es importante porque Abraham, como vemos también en Hebreos, ya en Hebreos 11, donde habla de la fe, entonces vemos que Abraham creyó a Dios. Y por eso es justo, es justificado. Porque claro, Jesús, entonces Abraham no sabía de Jesús, pero sí sabe de su necesidad. Reconoce su necesidad, su debilidad, pero cree a Dios. En ese entonces no tenían toda la información que tenemos ahora. Pero aún así, entonces ya es por fe. Creían a Dios. Aquí él creyó a Dios y le fue contado por justicia. El 7. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Entonces ya dice, mira, ¿cómo puedo saber que eso es cierto? Porque Dios le dice, mira, te he sacado de ahí para darte una tierra para ti, para tu familia, para tu linaje. Y dice, ¿Cómo puedo saberlo? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtula también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces, vamos a ver un momento, pero volveremos ahí. Pero entonces, ya al preguntar, ¿cómo puedo saberlo? Dios dice, mira, trae un sacrificio. Vamos a dividir cada parte, ya, y poner ya una parte, una mitad en este lado, otra mitad en este lado. Y después va a hacer una cosa interesante, pero que tenía que ver con los pactos en ese entonces. Entonces ya, como ya era igual, hoy en día firmamos un contrato. Lo que Dios hace es que muestra que va a cumplir. Y dice, entonces lo hace y Abraham está ya intentando, quitando los pájaros que vienen. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesta el sol y ya escurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia
daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, la tierra de los ceneos, los ceneceos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Entonces, ahí tenemos esta imagen curiosa de ya los sacrificios divididos por mitades y vemos un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Eso cuando hacía un contrato, un acuerdo, entonces cada parte tenía que pasar por sacrificios así, ya con los animales divididos. Era como para decir que mira, yo cumplo con mi parte, o si no, lo mismo que ha pasado con estos sacrificios, estos animales, que me pase a mí. O sea, que me quites la vida. De esa forma, como dice ahí en el 18, aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, un pacto que no iba a cambiar, porque Dios, incluso Él pasaba, solo Él. Abraham no tenía que pasar, porque eso no depende del comportamiento de Abraham ni su linaje. Eso es importante porque tantas veces pensamos en el pacto que hizo con Moisés, que era, mientras que caminas conmigo, entonces ya todo irá bien, pero cuando tú vayas por otro camino, ya vas a sufrir, básicamente. Pero aquí no depende de Abraham ni ninguna otra persona. Dios dice que mira, yo te he hecho esta promesa, Abraham. Encima le da ya el tiempo. Explica que los judíos irán a la cautividad 400 años a Egipto y que después saldrán con mucha riqueza. Lo mismo que pasa en Éxodo, lo mismo que pasa en el futuro. Pero Dios dice que mira, pero tu pueblo volverá aquí. Y ya nos dice ya dónde. Y hasta el día de hoy Israel no ha ocupado toda esa zona. Pero Dios cumplirá con eso en el futuro, durante el milenio. Porque Dios cumple cada detalle. Entonces, es importante ver que en este caso no depende de lo que hacían. La gracia de Dios es lo que obra aquí. Porque merece este regalo el pueblo judío. Entonces ya vemos las historias y vemos que son personas imperfectas como nosotros. Si yo me meto dentro del grupo, ¿lo merezco yo? ¿Qué va? Pero Dios hizo el pacto basado en su gracia y su fidelidad. Él cumple. Entonces, y después, hay muchas más cosas que salen en este libro. Pero es importante recordar que aquí no estamos hablando de simbolismos, estamos hablando de historias. Tanto la creación como Adán y Eva, entonces, no son figuras o símbolos, eran personas. Esto se ve que está escrito como una historia. Entonces ya vemos historias. Y son historias reales, no simplemente historias bonitas. Vemos
como es el corazón del ser humano. Pero vemos que Dios comenzó la creación. Era muy buena, de grande manera. Y después hay un comienzo cuando nosotros, Adán y Eva y cada ser humano después, entonces ya que nosotros buscamos lo nuestro, buscamos nombre propio, queremos levantarnos y presumir que ya hemos llegado y olvidamos de Dios o ignoramos a Dios. Y Dios siempre ha mostrado que está ahí. Pero también aquí en este libro vemos el comienzo de la gracia en acción. Y eso es muy importante porque lo veremos más al ir por la Biblia. Pero es importante reconocer también hoy que esa gracia Dios nos ofrece esa gracia. No dice, mira, Dan, tienes que ser una persona con todo en orden, con una vida perfecta y que nunca haces algo malo y así puedes venir a mí. Mira, su palabra dice en 1 de Juan que debemos confesar nuestros pecados a Él y Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Romanos 5:8, que hacemos referencia tantas veces, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que cuando nosotros éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, gracias a Dios que tenemos un comienzo del mundo y la vida y intimidad con Dios y que después, a pesar de lo que nosotros hemos hecho, tenemos un comienzo de la gracia de Dios en acción. No lo olvides, que Dios te ama no por ser una persona buena, porque la palabra dice que no hay ni un justo, que todos nosotros, como hemos visto aquí, buscamos lo nuestro. Yo pienso en mí primero, segundo y tercero. Igual tengo algunos momentos cuando pienso en los demás, pero realmente no levanto a Dios. Él es Dios, yo no soy Dios. Tampoco nos llama a ser Dios. Nos llama a ser hijos e hijas y aprender de Él y vivir lo que encontramos en Él, lo que encontramos en su palabra, que le seguimos y dejemos a Él enseñarnos y cambiarnos. Entonces hoy también puede ser un comienzo para ti. Si no conoces a Dios, te animo a parar y hablarle. Clama a Él, dile, invítale a entrar en tu vida. Reconoce que tú necesitas a Él. O si ya tienes tiempo con Él, ya llevas tiempo con Él, igual ya tienes la vida tan llena, igual estás pensando en todo lo demás y no le des a Él ningún momento del día. Hoy puede ser un comienzo nuevo. Para y habla con Él. Lea su palabra. Invítale a volver a ser el Dios de tu vida. Porque no sé tú, pero yo le necesito. Yo no puedo vivir sin Él. Él está ahí para ti. No está lejos. No tienes que viajar a un monte para encontrarle. Está ahí. Solo tienes que abrir tu boca. Abrir los oídos. Y invítale a entrar en tu vida. Después empezar a leer su palabra. Y si tú necesitas una Biblia o quieres saber dónde empezar a leer
o quieres saber más información, por favor, ponte en contacto con nosotros. Porque no estás solo o sola en este viaje de la vida. Todos nosotros somos personas imperfectas que necesitamos a un Dios perfecto. Tú vales mucho para Dios, no lo olvides. Bendiciones y nos veremos aquí muy pronto.